Muy buenas noches. Ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que intenta prestar servicio y servir de ayuda no solo a todos los sectores económicos de la isla, sino, como no, a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, el programa de hoy va a estar dedicado a un asunto de máxima actualidad, la salvación del Club Deportivo Tenerife. Vamos a comentar la reciente constitución de una sociedad que nos referimos a la Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos, una sociedad que pretende salvar al Club Deportivo Tenerife. Para hablar de este futuro próximo que aguarda a nuestro querido Tenerifito, o FIFE o representativo, nos acompañan en el plató dos personas de gran prestigio profesional, el abogado Francisco Medina Fernández Aceituno y el director adjunto del Diario de Aviso, Juan Manuel Betancourt. Buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. Nada, buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, antes de comenzar les recuerdo que durante el programa les ofreceremos las habituales secciones de las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector y las noticias breves que ha generado FEMETE durante la semana. Y también les recuerdo que pueden participar en el programa enviando un correo electrónico con su comentario, opinión o sugerencia al correo lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos ya en el debate especial de hoy, el futuro del Club Deportivo Tenerife. Tenemos ahí tan reciente la constitución de esta sociedad de Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos. El objetivo de esta sociedad ha sido y es salvar al club. Juan Manuel, ¿cómo podemos hacer un breve resumen de esta constitución de la sociedad? ¿De verdad puede servir para algo? Así se ha volcado todo el mundo con la sociedad. ¿Puede de verdad salvar al Club Deportivo Tenerife? Bueno, el futuro está, me parece, en la capacidad de gestión que esa sociedad pueda producir o articular para que a su vez los beneficios que obtenga, pues de alguna u otra manera que se fije, pues sean canalizados para mejorar la situación patrimonial de Tenerife, que se sabe que es muy complicada, ¿no? Y que tras el anuncio de renuncia del anterior presidente del Consejo de Administración, o el todavía presidente del Tenerife, Víctor Pérez Ascanio, pues quedó en situación comprometida, ¿no? Entonces, se ha producido este pacto empresarial con aportaciones muy interesantes de muy diversa cantidad y procedencia para constituir esta sociedad básicamente promotora de, quizás sobre todo en el plano inmobiliario, ¿no? Entonces, la idea es buena, pero el Tenerife no solo puede vivir en estos momentos de ideas, sino de realidades. Por eso me parece así de salida, lo importante es consolidar este proyecto, ¿no? Y tener claro que el Tenerife sigue estando en una situación muy difícil y que esto puede ser el principio de algo o no, y depende de cómo se hagan las cosas, pues podremos decir que evidentemente este ha sido un proyecto de salvación del Tenerife o simplemente un brindis al sol, ¿no? Está por ver, ¿no? Parece que las herramientas están sobre la mesa, ¿no? Falta saberlas utilizar. Una iniciativa que está promovida por, detrás está Paulino Rivero, Roberto Sicilia y un importante grupo de empresarios, entre los cuales, por cierto, estaba José Miguel Farragú, que tenía previsto estar aquí presente en este debate, pero se ha encontrado indispuesto a última hora y no ha podido venir. Desde aquí le enviamos un mensaje de ánimo y que se recupere de la salud, por supuesto. Don Francisco, ¿cómo valora esta constitución de la sociedad? Estaban hablando de que unas 600 personas participaron en esa constitución, sí. Un capital creciente que han desbordado las previsiones, se habla de unos 2 millones de euros. ¿Cómo valora esta constitución? Bueno, yo la verdad es que creo que se trata de una idea brillante en la que yo desde luego no he participado, sino yo me he enterado de la iniciativa a posteriori, pero ha sido una idea brillante, creo que una solución imaginativa, novedosa, y yo creo que no existen precedentes en el ámbito deportivo, desde luego no existe un precedente como este. Porque hay que tener en cuenta que esta sociedad se ha convertido, ya de hecho se va a convertir en breves fechas, en el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, es decir, que no es una persona física o es un grupo de presión determinado, un grupo económico, sino una pluralidad de personas enormes, porque son 600 personas los que vamos a adquirir la condición de socios constituyentes o fundadores de la sociedad, y esta sociedad a su vez va a ser el máximo accionista del Tenerife. O sea que es algo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista deportivo, yo creo que tiene un enorme interés y hay que felicitar a quienes se les ocurrió esta idea, que yo realmente no sé quiénes son concretamente, pero que es una idea brillante. Otra cosa es que esta sociedad, esta sea la fórmula para salvar el Tenerife. Salvar el Tenerife es una empresa muy difícil,
como lo es salvar a cualquier equipo de fútbol de las características que tiene el Tenerife, con el número de abonados y de socios que tiene en la ciudad en la que está, etc. El fútbol es un problema en este momento muy difícil, es decir, los clubes de fútbol no son rentables, ninguno. Y para no extenderme mucho y para, en fin, para que esta tertulia sea lo más variada posible, solamente voy a poner un ejemplo. El Chelsea, que es el equipo del barrio de señoritos de Londres, que es la City, el corazón de las finanzas del mundo, casi diría yo, de Europa por lo menos seguro, que tiene un equipo con un estadio que se llena todos los domingos, que una entrada, yo he estado en el Chelsea viendo partidos de la liga inglesa, cuesta 40 o 50 mil pesetas, ver un partido, donde los aficionados van desde las 12 de la mañana con sus hijos, compran camisetas, compran toda clase de prendas deportivas y de artículos del club, el merchandising que llaman, comen allí, se pasan el día allí, llenan el estadio, tienen derecho de televisión, son los campeones de la liga inglesa y en solo 2 años han perdido 300 millones de euros. Pues si eso es así, lo difícil que es sacar un club adelante. Por tanto, esta sociedad va a ayudar a corto plazo, con toda seguridad, a que el Tenerife enderece su marcha, pero por sí sola no va a salvar al Tenerife. Estamos hablando de unas cifras espectaculares, 300 millones de euros de pérdidas en 2 años. Y llenándose el estadio. Y llenándose el estadio. Pues aquí, quedándose campeón de liga. Claro, pasa que en el caso del aquí el estadio club no se llena nada más que cuando los Reyes Magos, prácticamente. Está el magnate Abramovich, que es el que pone el dinero y que cubre las pérdidas, ¿no? Entonces, exacto, estamos buscando que esa sociedad, quizás de esa forma, como dice Paco, imaginativa y desde luego inteligente de utilizar el patrimonio del club, pues sea nuestro Abramovich. A lo mejor Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que intenta prestar servicio y servir de ayuda no solo a todos los sectores económicos de la isla, sino, como no, a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, el programa de hoy va a estar dedicado a un asunto de máxima actualidad, la salvación del Club Deportivo Tenerife. Vamos a comentar la reciente constitución de una sociedad que nos referimos a la Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos, una sociedad que pretende salvar al Club Deportivo Tenerife, para hablar de este futuro próximo que aguarda a nuestro querido Tenerifito, o FICE, o representativo. Nos acompañan en el plató 2 personas de gran prestigio profesional, el abogado Francisco Medina Fernández Aceituno y el director adjunto del Diario de Aviso, Juan Manuel Betancourt. Buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. Nada, buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, antes de comenzar les recuerdo que durante el programa les ofreceremos las habituales secciones de las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector y las noticias breves que ha generado FEMETE durante la semana. Y también les recuerdo que pueden participar en el programa enviando un correo electrónico con su comentario, opinión o sugerencia al correo lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos ya en el debate especial de hoy, el futuro del Club Deportivo Tenerife. Tenemos ahí tan reciente la constitución de esta sociedad de Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos. El objetivo de esta sociedad ha sido y es salvar al club. Juan Manuel, ¿cómo podemos hacer un breve resumen de esta constitución de la sociedad? ¿De verdad puede servir para algo? ¿Así se ha volcado todo el mundo con la sociedad? ¿Puede de verdad salvar al Club Deportivo Tenerife? Bueno, el futuro está, me parece, en la capacidad de gestión que esa sociedad pueda producir o articular para que a su vez los beneficios que obtenga, pues de alguna u otra manera que se fije, pues sean canalizados para mejorar la situación patrimonial del Tenerife, que se sabe que es muy complicada, ¿no? Y que tras el anuncio de renuncia del anterior presidente del Consejo de Administración, o el todavía presidente del Tenerife, Víctor Pérez Ascanio, pues quedó en situación comprometida, ¿no? Entonces, se ha producido este pacto empresarial con aportaciones muy interesantes de muy diversa cantidad y procedencia para constituir esta sociedad básicamente promotora de, quizás sobre todo en el plano inmobiliario, ¿no? Entonces,
La idea es buena, pero el Tenerife no solo puede vivir en estos momentos de ideas, sino de realidades. Por eso me parece así de salida lo importante es consolidar este proyecto, ¿no? Y tener claro que el Tenerife sigue estando en una situación muy difícil y que esto puede ser el principio de algo o no, y depende de cómo se hagan las cosas, pues podremos decir que evidentemente este ha sido un proyecto de salvación del Tenerife o simplemente un brindis al sol, ¿no? Está por ver, ¿no? Parece que las herramientas están sobre la mesa, ¿no? Falta saberlas utilizar. Una iniciativa que está promovida por, detrás está Paulino Rivero, Roberto Sicilia y un importante grupo de empresarios, entre los cuales, por cierto, estaba José Miguel Farragú, que tenía previsto estar aquí presente en este debate, pero se ha encontrado indispuesto a última hora y no ha podido venir. Desde aquí le enviamos un mensaje de ánimo y que se recupere de la salud, por supuesto. Don Francisco, ¿cómo valora esta constitución de la sociedad? Estaban hablando de que unas 600 personas participaron en esa constitución, sí. Un capital creciente que han desbordado las previsiones, se habla de unos 2 millones de euros. ¿Cómo valora esta constitución? Bueno, yo la verdad es que creo que se trata de una idea brillante en la que yo desde luego no he participado, sino yo me he enterado de la iniciativa a posteriori, pero ha sido una idea brillante, creo que una solución imaginativa, novedosa, y yo creo que no existen precedentes en el ámbito deportivo, desde luego no existe un precedente como este. Pues hay que tener en cuenta que esta sociedad se ha convertido, ya de hecho se va a convertir en breves fechas, en el máximo accionista del Club Deportivo de Tenerife, es decir, que no es una persona física o es un grupo de presión determinado, un grupo económico, sino una pluralidad de personas enormes, porque son 600 personas los que vamos a adquirir la condición de socios constituyentes o fundadores de la sociedad, y esta sociedad a su vez va a ser el máximo accionista del Tenerife. O sea que es algo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista deportivo, yo creo que tiene un enorme interés y hay que felicitar a quienes se les ocurrió esta idea, que yo realmente no sé quiénes son concretamente, pero que es una idea brillante. Otra cosa es que esta sociedad, esta sea la fórmula para salvar el Tenerife. Salvar el Tenerife es una empresa muy difícil, como lo es salvar a cualquier equipo de fútbol de las características que tiene el Tenerife, con el número de abonados y de socios que tiene, en la ciudad en la que está, etc. El fútbol es un problema en este momento muy difícil, es decir, los clubes de fútbol no son rentables, ninguno. Y para no extenderme mucho y para que esta tertulia sea lo más variada posible, solamente voy a poner un ejemplo. El Chelsea, que es el equipo del barrio de señoritos de Londres, que es la City, el corazón de las finanzas del mundo, casi diría yo, de Europa por lo menos seguro, que tiene un equipo con un estadio que se llena todos los domingos, que una entrada, yo he estado en el Chelsea viendo partidos de la liga inglesa, cuesta 40 o 50 mil pesetas, ver un partido, donde los aficionados van desde las 12 de la mañana con sus hijos, compran camisetas, compran toda clase de prendas deportivas y de artículos del club, el merchandising que llaman, comen allí, se pasan el día allí, llenan el estadio, tienen derecho de televisión, son los campeones de la liga inglesa y en solo 2 años han perdido 300 millones de euros. Pues si eso es así, lo difícil que es sacar un club adelante. Por tanto, esta sociedad va a ayudar a corto plazo, con toda seguridad, a que el Tenerife enderece su marcha, pero por sí sola no va a salvar al Tenerife. Estamos hablando de unas cifras espectaculares, 300 millones de euros de pérdidas en 2 años. Y llenándose el estadio. Pues aquí, y quedándose campeón de liga. Claro, pasa que en el caso del aquí el estadio club que cita no se llena nada más que cuando los Reyes Magos, prácticamente. Está el magnate Abramovich, que es el que pone el dinero y que cubre las pérdidas, ¿no? Entonces, estamos buscando que esa sociedad, quizás de esa forma, como dice Paco, imaginativa y desde luego inteligente de utilizar el patrimonio del club, pues sea nuestro Abramovich. A lo mejor es entrar un poco en palabras mayores, ¿no? Pero evidentemente hay que echarle mucha imaginación, mucho trabajo, como decía Paulino Rivero el otro día, porque evidentemente la situación de Tenerife no se arregla en esta reunión, ¿no? Pero lo que sí es posible es que esto sea el germen para salir adelante. Sí. Lo de los clubes está claro, ¿no? O sea, solo las marcas muy globales que generan grandes ingresos por derechos de televisión y de mercadotecnia, ¿no? No solo a escala pues, internacional, global, mundial, son capaces de rentabilizar los costes que genera el deporte profesional hoy en día. Entonces, el Tenerife está situado en esa tesitura en la que están otros muchos clubes de la Liga Española en primera y segunda división, y quien lo hace mejor, ponemos el caso de Osasuna, ¿no? Como ejemplo de austeridad y de gestión pues
equilibrada y sobresaliente en lo económico y en lo deportivo. Y hay otros muchos casos pues, de clubes que no han ido por ese camino y se han ido al hoyo, ¿no? Entonces, ¿estamos a tiempo? Sí. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, también podemos decir que Osasuna hace unos años estaba en segunda división en la parte baja de la tabla, ¿no? Deportivo La Coruña también hacía 6 o 8 años. Tiene un endeudamiento elevadísimo, también apostó fuerte y ahora mismo está saneando una situación que le produjo grandes éxitos deportivos y una situación económica comprometida, ¿no? Es la realidad del fútbol, realmente, ¿no? Si el Chelsea pierde dinero, si el Real Madrid lo gana, aunque no gane partidos, y el Barcelona también tiene una deuda astronómica porque también la tiene, ¿no? Es la realidad, ¿no? Quizás se pensó en su momento, ¿no? Eso Paco lo conoce bien, que los ingresos de televisión iban a ser una especie de panacea para el fútbol y luego se ha visto que no es para tanto, ¿no? O por lo menos no es para tanto, salvo a determinadas marcas muy consolidadas y que tienen audiencias pues a escala planetaria, ¿no? En este momento quizás en el fútbol español el club que mejor gestionado está es el Villarreal, que tiene un presupuesto equilibrado, que tiene éxitos deportivos, que es una ciudad muy pequeña y que desde luego es obra, un poco lo que pasó en el Tenerife en la época de Javier Pérez, es obra de una persona de una valía extraordinaria, como es el actual presidente del señor Roig, que es un tipo muy listo, muy inteligente, que se mueve muy bien en todos los ámbitos mercantiles y que ha sabido, la idea que él tiene de lo que es una empresa que funciona bien, la ha sabido traspasar a un equipo de fútbol con un gran éxito. Y al Tenerife le pasó igual en la época de Javier Pérez, en la época en que Javier cogió el club en unas condiciones lamentables, en las peores condiciones que se puede coger un equipo de fútbol, y cómo poco a poco, con el apoyo de algunas instituciones, pero fundamentalmente con su trabajo, con su valía y con su imaginación, llevó al Tenerife a cotas altas, con unos presupuestos anuales altísimos y que nunca había pérdidas. Las cuotas históricas deportivamente también. Deportivamente también y económicamente también. Después hubo el problema que hemos hablado de la televisión. La televisión en principio se pensó que era la panacea, los clubes encontraron que de repente su presupuesto se engrosó en un 40%, cobraban 1.500 millones y entonces pues hubo una inflación terrible en el fútbol, se disparataron los precios de los traspasos de los jugadores, los salarios de los jugadores, los intermediarios que se llevaban la parte importante también de todas aquellas facturaciones y las televisiones después se dieron cuenta que tampoco era para tanto. Y entonces ahí empezó la crisis, ¿no? ¿Y en qué puede haber fallado el actual Consejo de Administración? Porque el miércoles está prevista la Asamblea General, donde se supone que se va a producir el cambio. Tenemos unas imágenes de una de las últimas juntas generales de accionistas, donde se ve a don Víctor Pérez de Ascanio, las podemos ir viendo y comentando. ¿En qué puede haber fallado Víctor Pérez de Ascanio y su equipo? Aunque él, las últimas declaraciones que hizo en Diario de Aviso precisamente, decía que no podía más, pero que a los que vengan les dejaban una situación bastante mejor que hace un año. Y luego hablaba también de la finca de Geneto, que valía 300 millones de pesetas, decía en la entrevista, que era de suelo rústico y que ahora se iba a vender en 3.000 millones. ¿En qué puede haber fallado el equipo de Víctor Pérez de Ascanio? Bueno, en primer lugar, entramos en el terreno del análisis y de la opinión personal, ¿no? En que no había equipo, nunca lo hubo, o quizás lo hubo al principio, en un momento muy preliminar de su mandato, ¿no? En que acertó, efectivamente, como dice él, en mantener al club con vida y en la misma categoría deportiva en la que está, creo que con mucho trabajo, mucho esfuerzo, tirando mucho de contactos, intentando buscar ayuda, sobre todo en situaciones límite, pagos pendientes que si no eran afrontados ocasionaban el descenso deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una parte que creo que se merece un reconocimiento. Y luego la otra parte es la de articular un proyecto para el Tenerife, que es que yo personalmente es que no lo he visto por ningún lado, ¿no? Entonces, si no hay proyectos, si no se da esa conjunción de factores de ambición, imaginación, gestión, austeridad, un enfermo como era el Tenerife que tomó Víctor Pérez Ascanio, era muy difícil de remontar su situación. Entonces, ¿en qué ha fallado? En que no ha existido proyecto societario, proyecto económico, proyecto social y proyecto deportivo, sino se ha ido un poco a golpes de ocurrencia, de por dónde sopla el viento. Creo que en el plano deportivo también hemos visto prácticamente lo mismo, ¿no? Y creo que Paco lo estaba diciendo hace un momento y tal, si hay algo que ya queda definitivamente claro en el mundo del fútbol es que no se pueden gestionar con criterios... No es matemático. Quizás. No, pero no se puede gestionar tampoco con criterios de forofo, ¿no? o de aficionado, ¿no? Esto es un asunto donde se corren riesgos enormes si se opta por esa vía, ¿no? Y eso es lo que para mí hemos visto con Víctor Pérez Ascanio, que aparte de esas declaraciones que has leído, algunas que no me han gustado, las últimas, ¿no? Cuando ha dicho que, bueno, que determinadas majaderías y determinadas... Yo personalmente no pienso que Víctor Pérez Ascanio haya sido un presidente acosado, ¿no?
Acosado por las circunstancias y por las dificultades, pero no acosado por la opinión pública ni por la sociedad. Sinceramente creo que no. O no más que cualquier otro presidente de un club de fútbol hoy por hoy, con la capacidad de atención mediática y social que genera. Creo que él nunca fue consciente de lo difícil que lo tenía cuando decidió competir por la presidencia del Tenerife y cuando logró ganar, ¿no? Yo creo que pensó que quizás la primera fila de determinado acto en el cual él presentó su candidatura, con la presencia allí de determinados empresarios, pensó que es una especie de aval para solucionar los problemas en muy poco tiempo, y luego la realidad ha demostrado que no es así. Bueno, él lo que decía es eso, que considera que el patrimonio que deja es muy superior al que se encontró. Eso no es cierto. Yo no quiero entrar en esa polémica porque se podría decir que soy parte interesada, puesto que durante muchos años fui asesor del presidente del Club Deportivo de Tenerife, de Javier Pérez, y por tanto no me gusta hablar aquí de la gestión de Víctor Pérez Ascanio. Me gustaría si él estuviera aquí, pero como no está, no me parece una postura muy correcta. Yo lo único que tengo que decir es que cuando Víctor Pérez Ascanio y su gente, su equipo, accedieron a la presidencia del Club Deportivo de Tenerife de manera absolutamente democrática, en unas elecciones donde los socios se pronunciaron por la opción que consideraron más ventajosa. Javier Pérez se puso a disposición de los nuevos dirigentes y les ofreció su colaboración. Ellos sabían perfectamente qué club cogían y cuál era exactamente la situación del club, porque ya desde 20 o 25 días antes de la toma de posesión hablaban de cuál era la realidad del club, que era una situación económica de una deuda de 6.000 millones de pesetas, pero que ellos tenían las fórmulas para sacar el club adelante. O sea que ellos eran conscientes de lo que hacían y después se dieron cuenta de que no tenían ni la preparación ni la experiencia necesaria para llevar aquello adelante. Yo me acuerdo que Javier Pérez decía una y otra vez, el Tenerife en este momento es como un avión que está atravesando una zona de turbulencia, que, en fin, que sale adelante fácilmente, no fácilmente, en fin, con un poquito de imaginación, con conocimiento, con trabajo. Y las personas que en aquel momento tomaron el mando del Tenerife no tenían ni esa experiencia ni esa capacidad y no supieron resolver el problema. No es cierto que el Tenerife esté mejor que antes, está mucho peor, y lo único que sí es cierto es que la única salvación que tiene el Tenerife en principio, una de las grandes, que es su patrimonio inmobiliario, lo adquirió Javier Pérez en su época, lo compró, lo pagó y todos los proyectos que sobre esos terrenos se han llevado a cabo se deben, sin ningún género de duda, a la visión que en su día tuvo Javier Pérez. Y ahora ya se habla, por parte de esta nueva sociedad promotora, de resucitar la idea que tenía Javier del proyecto Tinerfia en los alrededores del estadio, que yo creo que puede ser una de las soluciones que se están barajando y que efectivamente es una solución que puede ser muy positiva para el futuro económico del club. Recuérdanos, don Francisco, el proyecto Tinerfia, más o menos en qué consistía. Pues era obtener el club una concesión administrativa por parte del ayuntamiento con la finalidad de remodelar toda la zona de los alrededores del estadio Leodoro Rodríguez López y hacer una especie de ciudad anexa al estadio para conseguir algo parecido a lo que yo hablaba antes del Chelsea, que los días de fútbol sean días en que los aficionados pueden ir desde las 12 de la mañana, pasarse el día ahí en un recinto acotado, sin tráfico urbano, con tiendas, con restaurantes, etcétera, y que después del partido puedan seguir estando allí y entonces, en fin, dotar a la ciudad de una zona urbanística totalmente remodelada, y existe, el proyecto está ahí. Yo en este momento no sé exactamente, en fin, las superficies, las edificabilidades, los usos, etcétera, pero se trata de hacer una gran superficie lúdica complementaria del estadio y, en fin, ir en la línea de lo que modernamente se hace alrededor de todos los acontecimientos deportivos de importancia y que se realizan periódicamente. Yo creo que es una gran idea y creo que los actuales dirigentes de esta sociedad promotora lo han visto claro y por ahí se va a avanzar decididamente, porque con los terrenos de la laguna solo no es suficiente para sacar el club adelante. Sí, además la afición ocupa un protagonismo especial, ya de hecho parece ser que se ha vuelto a volcar con el Club Deportivo Tenerife. Puede parecer que hubo un tiempo en el que la afición abandonó al equipo cuando el estadio tantas veces ha parecido vacío. ¿Puede parecerlo? ¿Era una señal de castigo? ¿Cómo lo entiende? Bueno, yo creo que son circunstancias que se dan en casi todos los clubes de fútbol, ¿no? Por eso yo expresamente no defiendo esto de que es la mejor afición del mundo, ni tampoco la peor, ¿no? Me parece que
es una circunstancia propia del mundo del deporte profesional, ¿no? Y de una sociedad que tiene diferentes atractivos. Hay quien le gusta el deporte, hay quien le gusta el cine, y al final esto yo lo veo desde un punto de vista bastante poco dramático, ¿no? Y soy aficionado del Tenerife, ¿no? Pero es normal que los clubes que deportivamente tocaron muy alto, picaron muy alto, como fue aquel Tenerife que entusiasmaba, que jugaba competiciones europeas, que iba por... Que muchas veces, a punto de llegar a la final. Muchas veces vas por Europa y la gente se acuerda de Tenerife por el equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en Italia, ¿no? Donde jugó con la Juventus, una eliminatoria de Copa de la UEFA vibrante, ¿no? Si luego se ve en segunda división, pues le puede pasar lo mismo que cualquier otro club, ¿no? Entonces, yo creo que la afición volverá en la medida que el Tenerife ofrezca un proyecto deportivo coherente, austero y ambicioso al mismo tiempo, ¿no? Sin pensar que se va a recuperar la gloria perdida en 2 semanas, pero sí con ciertas cotas de ambición, ¿no? Me parece que es un proceso natural, ¿no? Donde tampoco, y ahí estará la imaginación también de los futuros gestores del club para dinamizar el estadio, para convertirlo en un espacio agradable, para convertirlo en un lugar... El proyecto Tinerfia como... Sí, ahí, hombre, ahí como se habla de más allá incluso del propio recinto del estadio, pues también hay que ver un poco la compatibilidad urbanística con el diseño de la ciudad, ¿no? Creo que el proyecto tiene que ser coherente en todos los sentidos, ¿no? Que ofrezca una calidad añadida. Siempre cuando se habla de nuevos espacios pues lúdicos, comerciales y de ocio, estamos hablando de algo que ofrezca una calidad añadida a la ciudad, que creo que Santa Cruz lo necesita como agua de mayo, sinceramente, y al mismo tiempo que suponga una fuente de ingresos a la entidad. Pues me parece positivo siempre que se cuadre bien. Al final de los sueños a las realidades, pues hay muchas horas de trabajo y eso yo creo que es lo que nos espera ahora, ¿no? ¿Y la afición volverá? Pues sí, hay que darle argumentos simplemente, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para introducir una pequeña pausa para ver uno de esos vídeos que tenemos preparados sobre ofertas de trabajo. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son: puesto de electromecánico, FP2 en mecánica y electricidad, carnet B, para la zona de Santa Cruz en horario mañana y tarde. Puesto de administrativo, FP1 administrativo, carnet B o licencia de moto, media jornada. Puesto de arquitecto técnico, diplomado, experiencia de 2 años, horario mañana y tarde para la zona de Santa Cruz. Puesto de operador de planta, FP2 en electricidad mecánica, jornada continua para la zona de Granadilla. Puesto de mecánico, FP2 en mecánica, carnet B, jornada continua para la zona de La Laguna. Puesto de pintor de coches, graduado escolar, experiencia en el puesto, horario de mañana para la zona de La Laguna. Puesto de técnico informático, FP en informática y electricidad, experiencia en cableado e instalación telefónica para la zona de Santa Cruz. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Bueno, estábamos viendo las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector y estábamos comentando que, bueno, una de esas opciones de ofertas de trabajo, un puesto, puede ser el de presidente del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué condiciones tendríamos que poner para buscar al futuro presidente del Club Deportivo Tenerife? Don Francisco, hombre, yo creo ¿qué podría que ser? ¿Gestor, empresario, de una edad? La primera condición experiencia? es ser un valiente, ¿no? Porque es un tema muy difícil, ¿no? Tiene que ser un valiente, temerario casi diría yo. Y después cada una persona que disponga de tiempo, porque ser presidente del Tenerife significa estar ahí pues 10 horas diarias, si no, no se puede llevar esa labor adelante, y que tenga la capacidad necesaria y los conocimientos necesarios para poder afrontar una situación tan delicada y difícil como esta. O sea que realmente es difícil. Es muy difícil. Yo de luego lo único que puedo decir es que al valiente que acepte y que sea designado para el cargo, pues le deseo toda la suerte del mundo y creo que todos debemos de colaborar con él. Juan Manuel, ¿se baraja ya algún nombre? ¿Se habla de alguna persona cercana a Paulino Rivero? Se estaba comentando en los medios. Parece Miguel Concepción, Roberto Sicilia. Parece que hay 2 vías un poco de trabajo, ¿no? Y de reflexión. Una es un empresario, uno de los que ha participado, digamos, o liderado este proyecto de la sociedad promotora, ¿no? La otra, un profesional, un gestor, que sea una persona que sea capaz de conciliar las diferentes visiones empresariales, ¿no?, que están en juego aquí, ¿no? Entonces,
un camino estaría más claro, pero quizás yo personalmente pienso que sería peor de cara a conservar la coherencia de este pacto entre empresarios, pues tan ilusionante y al mismo tiempo frágil, ¿no? Y de hecho ya vemos algunos desmarques pues muy pocos días después del famoso pacto de la ermita, ¿no? Que luego comentaremos. Y entonces, y luego el camino de un gestor, pues evidentemente también, como dice Paco, pues tiene que ser una persona pues muy equilibrada, con formación, con tiempo, con imaginación y con capacidad para afrontar esta durísima tarea, ¿no? Un superhéroe, no sé, alguien capaz de lidiar con la notoriedad inequívoca que provoca este cargo, y al mismo tiempo que no se deje abrumar por ella, ¿no? Ni que quiera acapararla toda, ¿no? Porque en el fondo pues tampoco se trata de entrar en una guerra de protagonismos, ¿no? Es complicado, el perfil es muy exigente, ¿no? Pero bueno, ¿hay personas en esta isla capaces de afrontar ese reto? Pues, Sí, pues evidentemente, claro que sí, ¿no? De todas formas, el miércoles está previsto que salgamos de dudas, porque el miércoles en la Asamblea uno de los dos puntos centrales... No sé yo si estará tan claro, ¿no? En el caso, por ejemplo, un caso que conozco bien del Club de Baloncesto, ¿no? Que es otra sociedad anónima deportiva en la isla de Tenerife, se pegaron unos cuantos meses para encontrar al presidente, ¿no? Al final cogieron a José Miguel Martín Fernández casi al lazo, ¿no? Y lo pusieron a la presidencia del club, porque también con una dimensión menor es una tarea de responsabilidad y una tarea complicada, ¿no? Sí, estaba leyendo el orden del día de la Junta General Extraordinaria, no Asamblea General, Junta General Extraordinaria de Accionistas, y dice que el primero será el de la dimisión del actual Consejo de Administración y el segundo el del nombramiento de uno nuevo. Y en el caso de que no haya quórum, se pospone al 16 de febrero. Lo normal es que salga, hay un consejo y un presidente. Yo, la verdad, cuando por primera vez oí que Víctor Pérez Ascanio se iba, me sorprendió, porque en una sociedad anónima los administradores, o sea, porque Víctor Pérez Ascanio y el resto de los compañeros que están en el Consejo son administradores de una sociedad anónima. No pueden irse sin cumplir su mandato, es decir, fueron elegidos por 5 años, aceptaron voluntariamente el cargo de administradores y tienen que llegar hasta el final. Y solo se pueden ir en la medida en que haya una alternativa, unos señores responsables que estén dispuestos a sustituirlos en el cargo de administradores. Yo pensé sinceramente en el primer momento que no iba a haber nadie dispuesto a hacerlo. O sea, el mérito aquí de Paulino Rivero ha sido aglutinar en tan pocos días una alternativa y, en fin, encontrar personas con una solvencia personal y una capacidad que se requiere, necesario para ser administradores del club. Y parece que ese problema en principio se ha resuelto. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta nueva Junta? Que renunciarán los actuales administradores y se nombrarán por la propia Junta unos nuevos. Esos nuevos van a ser propuestos por esta sociedad promotora, que es la máxima accionista del club, y previsiblemente van a obtener los votos necesarios para salir. Yo diría que van a salir casi por unanimidad. Por tanto, ese día se despejará la incógnita y sabremos quiénes son los nuevos administradores. Y a su vez, esos administradores, que podrán ser, me parece que hay un número mínimo y un número máximo, son 7 y 11, elegirán en su seno un presidente del Consejo de Administración, que será el presidente del Club Deportivo de Tenerife, un vicepresidente, un secretario y el resto seguirán formando parte como consejeros. Pero yo sinceramente no tengo noticias, ni sé quiénes, sé que se está trabajando en eso y lo sabremos dentro de unos días. Parece que no está maduro todavía, ¿no? No está. El nombre del presidente, porque han salido muchos nombres y a veces dar tantos nombres pues también contribuye a quemarlos por la vía rápida, ¿no? Ya se sabe. De todas formas, entre los medios, Juan Manuel, entonces no se ha comentado algún tipo de quiniela de quién puede ser. Se han dado nombres, pero luego estos mismos han sido descartados, ¿no? Por ejemplo, en el plano de los empresarios que han liderado este proyecto siempre se ha hablado de Miguel Concepción como el principal candidato, como el más dispuesto, llegado el caso, a aceptar la toga, ¿no? O el llamado ideólogo túnica, Roberto, ¿no? Sicilia, ¿no? Sí, y luego se dio el nombre, por ejemplo, de José Carlos Francisco como persona, como un empresario y consultor, pues que también fue consejero del Tenerife en una época con Javier Pérez, ¿no? Acostumbrado, y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Canario, ¿no? Acostumbrado a los grandes números, con capacidad de gestión, con capacidad de aglutinar, ¿no? Pero parece que tampoco su voluntad personal tampoco iba por ahí, ¿no? Porque retratos de robot puede haber unos cuantos y nos pueden venir a la mente. Otra cosa, como decía Paco, es convencerlo, ¿no? De que acepte una responsabilidad como esta, ¿no? En términos de, no sé si decirlo, de patriotismo, endosarle el asunto. Lo que está claro es que sí necesitamos, el Tenerife necesita encontrar un líder
que canalice todas estas energías que se han puesto en circulación. Ahora mismo prácticamente Paulino Rivero está ejerciendo de presidente virtual del Tenerife, ¿no? O sea, eso, bueno, eso tiene un recorrido, pero es inviable que se convierta en un hábito, ¿no? De hecho, él decía que después del pacto de la ermita él ya se apartaba, ¿no? Hemos visto que la realidad es que no, que ante la inexistencia de una persona que se convierta en el imán, ¿no? En el imán en términos físicos, no en términos religiosos, ¿no? De todas estas energías que están intentando sacar al Tenerife de su situación actual, pues mientras tanto está ejerciendo él, ¿no? Y eso es una cosa que, insisto, tiene un recorrido, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos con ustedes hablando del futuro del Club Deportivo Tenerife. Bueno, entramos en la segunda parte de la hora de FEMETE, hablando del futuro del Club Deportivo Tenerife. Estamos en la tertulia con el abogado Francisco Medina Fernández Acituno y con el director adjunto del Diario de Avisos, Juan Manuel Betancourt. Estamos hablando del futuro del Club Deportivo Tenerife y por lo que parece el futuro pasa, queramos o no, creo, por el parque empresarial, por los terrenos de Geneto. Y estábamos hablando que ya parece que hay divergencias porque con los porcentajes de los beneficios de la promotora. Habían quedado 50%, ahora ya parece que están reclamando el 75%. Yo la verdad que me he llevado una enorme sorpresa esta mañana cuando he visto en la prensa la noticia de que los titulares del derecho de opción de compra, que ya hace pocos días habían dicho que renunciaban a él en favor de la sociedad promotora, parece que han dado marcha atrás y han dicho que no renuncian, o que para renunciar imponen una serie de condiciones. Es una sorpresa y yo creo que esto es un misil en la línea de flotación de esta nueva sociedad promotora. Y, en fin, no estoy en condiciones de avanzar mucho más. Sinceramente, me gustaría que me explicasen a qué obedece esta actitud, pero aquí, sinceramente, creo que hay gato encerrado e insisto, en las declaraciones de esta mañana de Antonio Plasencia, en las que dice que no renuncian a los derechos de la opción de compra, sino a cambio de que la sociedad promotora se comprometa a que el 75% de su beneficio vayan a parar a Tenerife, entiendo que es un lanzamiento de un misil en la línea de flotación de esta sociedad que acaba de nacer. ¿Qué explicación puede tener Vamos a ver, el pacto de la ermita, ¿no? Donde van empresarios pues, de diferentes sectores. Pacto, perdona, de la ermita, hablamos de la reunión en el Sauzal. Antes de un sábado, el sábado era el día que el Tenerife jugaba afuera, ¿no? Y mientras veíamos el partido, oíamos la comparecencia de Paulino Rivero al final, ¿no? Con los empresarios. Que se celebra en el restaurante de la ermita con unos 50 empresarios de la isla, de diferente actividad y a veces actividades que compiten entre ellas pues legítimamente, ¿no? Sale un acuerdo pues muy interesante, que es el germen de todo lo que ha pasado después, ¿no? Ese pacto es un pacto frágil, ¿no? Y ciertamente, como dice Paco, parece que los tres empresarios que habían llegado al acuerdo con Víctor Pérez Ascanio y firmaron la opción de compra sobre esta parcela de la ciudad deportiva del Tenerife o de Geneto, ¿no? Expresan ahora sus dudas o sus condiciones para cerrar la operación. Al final, creo que hay una cosa que repiten todos, ¿no? Y yo me quiero quedar con eso, de que nadie quiere hacer negocios, sino que aquí se trata de que haga el negocio es el Club Deportivo Tenerife para que supere su actual crisis, ¿no? Y que en todo caso las personas que sí han realizado aportaciones para la supervivencia del club en condiciones difíciles, que también las hay, y creo que son muchas de las personas que estuvieron en ese encuentro, recuperen lo que han puesto. Eso me parece que es una posición pues legítima y coherente, ¿no? Si no hay negocio para ninguna de las partes, ni para los que tenían la opción de compra primero, ni para los que aspiran a gestionar el patrimonio a través de esta sociedad promotora después. Creo que es mejor, objetivamente mejor, un acuerdo entre 50, entre 100, entre 500, que entre 3. Me parece que es mucho más fuerte el brazo que puede, la herramienta para ayudar al Tenerife es mucho más fuerte, la de un pacto muy amplio, como el que se ha planteado luego, que la solución inicial, ¿no? Me parece que canaliza mejor las energías de la propia sociedad de tinerfeña, que son muy grandes, pero a su vez muy complicadas y muy tupidas, ¿no? Entonces,
me gustaría que este proceso pues sea eso, pues simplemente un cruce de declaraciones o de malos entendidos que no vayan a más y que no sea efectivamente pues un torpedo contra la operación, ¿no? Por eso insisto que quizás el papel del futuro presidente sea un líder capaz de conciliar estas diferentes visiones, ¿no? Evidentemente, la primera operación, la del acuerdo de la opción de compra, creo que se ha visto ya superada por los acontecimientos, ¿no? por los acontecimientos posteriores, ¿no? Y en estos momentos creo que es la hora de ir por este camino que canaliza mucho mejor las energías del tinerfeñismo, de la sociedad de esta isla, de la empresa de esta isla, pero no solo de la empresa, de la administración pública, de los aficionados. Me parece que es un camino que no garantiza, pero desde luego que deja mejores caminos de futuro para la sociedad anónima deportiva, ¿no? De todas formas... no sé cómo lo ve. Paco es un hombre mucho más de empresa que yo, entonces... Toda esta cuestión de porcentajes hasta que no partiendo de la base de que aquí estamos, de que no se quiere hacer negocio, todos insisten en que no se quiere hacer negocio, pero de la sociedad promotora es un negocio que hay que hacer muy bien para que luego funcione y cumpla los objetivos que se han fijado, ¿no? Y que se han comentado, ¿no? Que es mejorar la economía del Tete, ¿no? No, de entrada ya la promotora, desde el momento en que las aportaciones dinerarias que se han venido haciendo están duplicadas, es decir, cualquier accionista de la sociedad promotora que ha invertido 1.000 euros en la sociedad promotora está invirtiendo otros 1.000 en otra cuenta para la ampliación de capital de Tenerife, es decir, que de los 2 millones de euros recaudados en 5 o 6 días, 1 millón de euros han sido ya para el Tenerife. Con la independencia del terreno, de la compra de los terrenos, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, la solución de la empresa que ha patrocinado, ha propiciado, auspiciado Paulino Rivero es infinitamente superior, sin ningún género de duda, con la otra solución. La otra no es una solución. Si el Tenerife se desprende de sus terrenos, se lo vende a 3 empresarios y se crea una deuda de 4 o 5 mil millones de pesetas, es la ruina del Tenerife porque se ha desprendido de su patrimonio y no ha resuelto ningún problema. Va a resolver en los 3 meses que vienen. O sea, eso no sería nunca una solución. Yo recuerdo que Ambrosio Jiménez ha dicho hasta la saciedad, y lo he oído 7 o 8 ocasiones repetir continuamente, que a ellos no tienen ningún interés en esta operación, que aquí no se trata de ningún pelotazo inmobiliario y que si vienen y le dan el dinero que han puesto, ellos automáticamente se van. Por eso es la sorpresa de que hoy, por parte de uno de los 3 miembros de ese equipo, se haya desautorizado a Ambrosio Jiménez y se haya dicho que no, que están dispuestos a renunciar con una condición, o sea, poniendo condiciones a esta nueva sociedad, de la que por cierto no forman parte, porque yo no vi a ninguno de estos 3 empresarios en la reunión de Caja Canarias de hace un par de días donde se constituyó la sociedad. O sea, parece que aquí hay un mar de fondo en el que yo no quiero entrar, pero que tendrá que tener una solución, porque lo que está en juego, si de verdad todos queremos salvar al Tenerife, no podemos estar diciendo eso con la boca grande y después por detrás estar poniendo trabas en el camino. Bueno, Ambrosio Jiménez estuvo en la reunión del restaurante La Ermita y se ha elegido un poco un portavoz de estos 3 empresarios, y yo evidentemente cuando hablo de un pacto que los implica a ellos y a otros muchos, ¿no? Si es que al final estamos hablando de un acuerdo lo más amplio posible y que sea capaz de canalizar todo el esfuerzo, ¿no? Evidentemente creo que objetivamente se puede decir que la segunda solución, además por el motivo añadido que como conocedor de estas materias, pues ha dicho Paco, ¿no? Objetivamente mejor este segundo camino que el primero para el Tenerife, que es el objetivo común de todos, declarado, y también de nosotros mismos ahora cuando estamos comentando la actualidad, ¿no? Bien. Si les parece, vamos a dar un giro a la tertulia, vamos a entrar en el terreno deportivo. Tenemos unas imágenes que podemos ir comentando también de los últimos goles que ha marcado el Club Deportivo Tenerife en sus últimos partidos. En el terreno deportivo, Juan Manuel Betancourt, ¿cómo puede afectar todo esto a la plantilla? Se supone que les dará ánimos renovados el pensar que hay un futuro. ¿Cómo puede afectar? Bueno, pasa que la plantilla del Tenerife está un poco curada de espanto, ¿no? Porque ha visto mucha inestabilidad a lo largo de los últimos años y creo que eso ha podido afectar al rendimiento del equipo, en la medida también de que el proyecto deportivo ha dado muchos bandazos, ha dado muchas vueltas, el equipo ha tenido rachas, luego ha tenido momentos de crisis en los cuales han tomado decisiones deportivas pues precipitadas o no, radicales, ¿no? Destituciones. La misma etapa de Víctor Pérez Acaño como entrenador, como presidente del Tenerife, empieza con el cese de un entrenador, ¿no? Creo que eso al final define lo que ha pasado luego.
esto puede contribuir, teniendo en cuenta que el Tenerife lo que necesita es estabilidad en el plano deportivo y tejer un proyecto y darle tiempo, un proyecto que, como por ejemplo ahora está liderando David Amaral, pues creo que muy bien, con todo lo bueno que tuvo su etapa anterior y sin algunos de los vicios que yo personalmente aprecié en la etapa anterior, ¿no? Muy estable, muy centrado, dando salida a la cantera, pero dándolo con mucha coherencia. Me parece que ahora se ha entrado en un camino pues, deportivamente interesante. Que lo institucional además va también hacia adelante, pues, va a ser una buena noticia para todos y podremos hablar de ese Tenerife que sea ambicioso y humilde al mismo tiempo, porque creo que es el momento de combinar estos dos conceptos, ¿no? Y de saberlos mezclar. Es el secreto del éxito, lo que decía antes del Villarreal, porque puede ser el modelo de Osasuna o de los que están haciendo bien las cosas. Pues miremos lo que hacen bien los otros. Y tampoco hay aquí que buscar complicarse mucho la vida, ¿no? Francisco, que vivió esa etapa tan directamente histórica del Tenerife, cuando estuvo a punto aquella y la de ahora, porque sí, pero yo me quedo con la buena, ¿no? En la época en que, es que si uno se pone a pensar, aunque en fin, no vamos a vivir de la añoranza ni del recuerdo, pero siempre es bueno para, en fin, coger moral y dar un impulso para lo que se pueda hacer en los próximos años. La época en la que el Tenerife, en fin, fichó jugadores extraordinarios como Fernando Redondo, Jokanovic, después hicimos Mista, Felipe, Chano, Pizzi, Diego Latorre, Chemo del Solar, o sea que era un plantel de jugadores impresionante. Y en cuanto a entrenadores, para qué decir, tenemos a Rafa Benítez, que hoy día es entrenador del Liverpool, Valdano, Heinkes, etc. O sea, el Tenerife se tuvo en aquellos momentos grandes aciertos. Se vivieron momentos impresionantes, lo que hablábamos antes de que cuando se iba por Europa, yo recuerdo estar en Italia y hablar del Tenerife enseguida, todo el mundo hablaba de Valdano, Redondo, pedían los pins del Tenerife para colocárselos. En Argentina era una locura por el Tenerife y por lo que significaba. Se hablaba de la isla en Alemania, cuando se jugaban los partidos de fútbol en el mes de febrero y los televisaban y la gente veía que en el estadio Leodoro Rodríguez López había 23 grados, era la mayor propaganda turística que se puede hacer de la isla de Tenerife, porque era durante 90 minutos, pues a lo mejor 3 millones de aficionados alemanes viendo en una noche de febrero que estaban viendo en directo un partido en una capital que estaba a 4 horas de vuelo y que había eso, 23 grados, el tiempo fantástico y ellos ahí estaban con 5 grados bajo cero. Entonces, eso le dio incluso a nivel nacional, cuando se le ganaron aquellas ligas al Madrid, que se las regalamos al Barcelona, entre comillas, pues aquello también tuvo una trascendencia enorme y nunca ha sonado tanto, y eso somos todos conscientes, y son conscientes los políticos, y en fin, todos, nunca ha sonado tanto el nombre de Tenerife, ni nunca nos hemos dado tanto gusto los tinerfeños como en aquella época gloriosa, ¿no? Que esperemos que sea posible de vivir de nuevo, que yo creo que es posible que eso ocurra. Y en la parcela deportiva, la clave es la tranquilidad y el no entrometerse. O sea, el Barcelona, por ejemplo, ha hecho un equipazo, eso nadie puede discutirlo. Y hay un hombre ahí que está claro, que es una persona humilde, que fue futbolista, que es un técnico que entiende de fútbol, que es Chiqui Begiristain. Ese es el que ha hecho todo y que ha hecho el presidente Laporta, pues dejarlo hacer a él. Ahí no se mete nadie en el tema deportivo, porque él sabe equilibrar un conjunto, sabe tratar con el entrenador, sabe incluso darle consejos al entrenador. El entrenador se siente respaldado porque tiene que rendirle cuentas a él y no a un directivo que llega ahí, que puede ser un empresario hotelero que no tiene ni idea de fútbol, porque hay una tendencia a que las personas que son dirigentes de los clubes deportivos al poco tiempo ya quieren hacer las alineaciones, todos enseguida aprenden a jugar al fútbol y ya saben más que nadie y eso es un error garrafal. El presidente no puede intervenir jamás en el vestuario ni en los temas deportivos, nunca. El entrenador tiene que tener absoluta libertad y sentirse arropado el entrenador por una persona con sus mismos conocimientos o mayores que él, que es el que apuntala la plantilla, el que hace de puente con los jugadores y el que hace que los proyectos deportivos salgan adelante. Son dos cosas totalmente diferentes y eso en la época en que yo, en fin, colaboré con el Club de Tenerife, eso estaba clarísimo, eso siempre se respetó. Bueno, hablamos de tranquilidad, ¿será posible esa tranquilidad? Sí, yo creo que sí, creo que tenemos que aprender de los errores propios, que son los errores de otros tantos, ¿no? Porque evidentemente el Tenerife no es el club donde no es el único club donde se ha gobernado a base de ocurrencias, ¿no? Evidentemente todos los aficionados, cuando nos raspamos un poco la piel, nos sale enseguida un entrenador y queremos decir que quiten al lateral derecho y pongan a otro, ¿no? Precisamente eso, que es normal absolutamente, ¿no? Y es objeto de comentario pues, en los medios de comunicación, para empezar, ¿no? No puede trasladarse a una directiva, porque al final se convierte en una jaula de grillos donde quien sale debilitado es el líder de la parte deportiva, que es el entrenador, ¿no? Que no puede pensar que su trabajo está sometido a los humores de unos señores que se sientan en un palco con un puro, ¿no? Porque no es un camino correcto, no es un camino responsable de llevar las cosas, ¿no?
Entonces, bueno, hay una parte que a mí me gusta mucho de este nuevo Tenerife más humilde, ¿no? Que es el florecimiento de un proyecto también con muchos elementos de la cantera muy interesantes, ¿no? Jugadores con buena técnica, con desparpajo, con calidad, con compromiso, que fue la gran asignatura pendiente, ¿no? De la época de Javier Pérez, ¿no? Que no fue capaz de una parte de ese Tenerife grande volcarlo en un Tenerife de aquí, y ahora mismo hay una generación de futbolistas que creo que David está sabiendo darles, David Amaral, salida de un modo coherente y programado, pues muy interesantes, ¿no? La pena es que Vitolo pues se marchó por las necesidades económicas del club, ¿no? Porque entraba también en esa generación de futbolistas como Kirian, como Ángel, como Ricardo, como Ayose García, que el otro día es un futbolista que yo tenía algunas reservas y el sábado pasado hizo un partidazo impresionante, ¿no? Ahí tenemos a Ayose Díaz, que es otro futbolista que se escapó y que se fue al Racing de Santander y está metiendo goles en primera división, ¿no? En el Bernabéu, por ejemplo. En el Bernabéu, de falta, ¿no? Entonces ahí hay una generación de que es una cosa que siempre envidiamos de Las Palmas y que ahora mismo estamos empezando a ver, ¿no? Un trabajo que hay que seguir, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, un Tenerife humilde y un Tenerife ambicioso que vaya partido a partido y que salve esta temporada y sea competitivo en la próxima, pues nos puede regalar pues un futuro pues muy ilusionante, ¿no? Bueno, vamos a volver a hacer una pausa para ver las noticias que ha generado FEMETE durante los últimos días. El director general de Consumo del Gobierno Autónomo, Pedro Manuel Rodríguez López, se reunía esta semana con directivos de las asociaciones de electrodomésticos de las dos provincias canarias, encabezadas por sus presidentes, Manuel Fajardo y Eulogio Jiménez. El encuentro sirvió para buscar soluciones al problema que generan muchas de las reclamaciones de los clientes, provocadas porque desconocen sus derechos y obligaciones. También se habló de los graves perjuicios que genera la normativa que obliga a almacenar durante un año como mínimo los aparatos eléctricos y electrónicos que se entregan para su reparación. En Tenerife, por ejemplo, los empresarios pagan una media de 1,20 euros por cada kilo de residuo. A esos gastos desmedidos se añaden las sanciones que sufren. La sede de FEMETE acogió días atrás una junta directiva de la Asociación Náutica de Recreo de Canarias, ASNáutica. En la reunión se habló de los problemas que afectan al sector, como las tasas en los puertos, el impuesto de transmisiones patrimoniales de las embarcaciones y la falta de señales en zonas como Las Teresitas, donde está prohibido fondear. Además, los directivos trataron la posibilidad de unirse a la Asociación Nacional de Empresas Náuticas que se está creando y se acordó solicitar un encuentro con el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda del Ejecutivo Autónomo para mostrarle las inquietudes del colectivo. También está previsto mantener otra reunión la próxima semana con el capitán marítimo. Entramos en la parte final de la hora de FEMETE, hablando de la salvación del Club Deportivo Tenerife. La salvación, Juan Manuel, ¿cuáles podrían ser las claves para llevar a cabo esa salvación? ¿Qué pautas importantísimas habría que tocar para que el Tenerife de una vez se salve o se acerque a la salvación? Mucho trabajo, imaginación y que haya unidad. Que haya unidad. Bueno, estamos en un programa que en el fondo también es ejerce de portavoz de un grupo de empresarios del metal que han sido capaces de unirse para caminar por una estrategia común. Son empresarios que compiten entre ellos a su vez, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea un escenario adecuado, ¿no? Y para blindar el futuro del Tenerife sea necesario la unidad de las voluntades empresariales, institucionales, sociales, del propio aficionado del Tenerife, de los medios de comunicación, que el Tenerife pues sea un club menos ruidoso en el futuro, ¿no? Que se hable más de fútbol y de los proyectos comunes que emprende la sociedad, que de los conflictos entre accionistas, entre empresarios, sean accionistas o no del Tenerife, también en el plano deportivo, que ha sido muy, muy conflictivo, ¿no? Que haya unidad, que haya coherencia, que haya un equipo de trabajo que se marque un plazo, sin triunfalismo. Creo que lo que todos queremos hacer en nuestra empresa o nuestra familia, ¿no?
llevarlo con sensatez, con coherencia, con capacidad para unidad, para unir, porque esta isla, ya la isla de Tenerife, más allá de Tenerife, lleva un tiempo pues un poco marcado por la crispación, por el negativismo, por el pesimismo, ¿no? Y necesitamos, como agua de mayo, capacidad para ver el proyecto común que nos une como sociedad y en el caso del Tenerife como proyecto deportivo, porque muchas personas, son miles de personas las que nos sentimos vinculados al mundo del deporte y al Tenerife en particular, ¿no? Creo que son recetas que son las recetas de toda la vida, pero que a veces no somos capaces de aplicarlo, porque es verdad que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Estamos hablando de unidad. Precisamente puede ser esta sociedad promotora la que lleve a esa unidad. No sé, la unidad yo creo que está por encima incluso de la sociedad promotora. La sociedad promotora tiene quizás una finalidad más mercantil, más práctica, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que la clave es la unidad, porque la unidad, ¿y por qué digo que es la clave? Porque no ha existido unidad hasta ahora. Cuando los actuales administradores tuvieron la desgraciada idea o tomaron la absurda decisión de interponer unas acciones penales contra el equipo de Javier Pérez, en ese momento se produjo una fractura total entre la afición del Tenerife. Estaban los javieristas por un lado y los ascanistas por otro, por llamarlo de alguna manera. Y la gente se sintió muy dolida y muy indignada. Yo conozco muchísimos aficionados, muchísimos, que no han ido al fútbol desde que se interpuso esa querella. Yo concretamente nunca he ido al fútbol a partir de ese momento, porque no quería asistir a un partido donde estuvieran presidiendo las personas que intentaron, mediante acciones penales muy alegres y muy infundadas, hundir una gran parte de la historia del club y al mejor presidente de la historia del club. Y eso se ha notado, ha habido muchos aficionados que no han querido saber nada en esta etapa. Y entonces creo que por fin se ha superado el hecho de que estos señores abandonen el Consejo de Administración del Tenerife y que haya una alternativa nueva que supera toda esa división. Yo creo que ha sido bueno y es la clave para salvar al Tenerife, aparte de que una gestión eficaz y competente y buscar gente adecuada y apoyos está en que la afición vuelva a estar unida, el estadio se vuelva a llenar y se olviden estas peleas y estas que nunca se debieron de haber producido, que han hecho tanto daño al Club Deportivo de Tenerife y a los aficionados. Bueno, entramos en la parte ya última, apenas nos quedan 2 minutos. Un último mensaje que podamos dejar, Juan Manuel, dirigido a la afición, dirigido a los empresarios, de unidad precisamente quizás. Bueno, a todos, ¿no? El futuro está en nuestras manos, ¿no? Tenemos dificultades objetivas y las herramientas para superarlas y para poner el Tenerife donde, yo no digo donde merece estar, porque al final cada uno está donde se merece realmente, ¿no? Para colocarlo en el lugar que el Tenerife puede alcanzar, que es una situación económica estable y una situación deportiva, pues, al máximo nivel posible, que es la primera división, que es el sueño, creo que de cualquier aficionado del Tenerife y el de los gestores y futbolistas que forman parte de este proyecto, ¿no? Hoy no estamos en segunda división, como están otros muchos que aspiran a estar en primera, y quien haga las cosas bien logrará ese premio. Es posible, no va a ser mañana, pero es posible, y hay que soñar con ello y trabajar durísimo para que los sueños se conviertan en realidad, porque esto, ya sabes, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? ¿Se puede asemejar esta situación a la que vivió la Unión Deportiva de Las Palmas? Bueno, podemos aprender de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Unión Deportiva en su momento fue capaz de concitar, incluso de unir en su Consejo de Administración una serie de empresarios importantísimos. Total, esos empresarios tan importantes empezaron a pelear entre ellos de tal manera que aquello acabó como el Rosario de la Aurora económicamente y deportivamente. Bueno, aprender también en cabeza ajena pues puede ser un... Yo en Las Palmas yo más bien miraría lo que no se debe hacer, porque Las Palmas, con una energía enorme que tiene esa sociedad, la de la Gran Canaria también, al final ha acabado siendo un desastre, ¿no? Un desastre. Y al final tuvo que llegar a la administración judicial para empezar a superar la crisis económica, ¿no? ¿Podemos aprender de ellos un poco? Pues sí, en que ellos no han tenido unidad y nosotros pues estamos a tiempo de tenerla. Don Francisco. Bueno, yo creo que se dan las condiciones necesarias como para que a corto plazo el Tenerife vuelva a estar en la primera división. Yo creo que, en fin, la isla, por el número de habitantes, por la afición al fútbol, por el interés de las personas implicadas, por la tradición y la veteranía que tiene el club ganó mucho prestigio y mucha experiencia y eso es una especie de pozo que se queda ahí. El Tenerife tiene categoría y es respetado en todas partes y eso influye. Es una forma muy sutil, pero influye. Y entonces yo creo que el Tenerife va a volver a primera división a corto plazo y lo que debemos aspirar todos es a que se mantenga porque existe infraestructura y energía, la energía necesaria
para que esté siempre pues, entre los 10 o 12 primeros equipos de la primera división, y yo creo que eso se va a producir. Pero para eso hay que tener pues, altura de miras, capacidad de trabajo, y después cuando se llega a ese objetivo, pues no quitarle importancia, porque yo recuerdo una época en que cuando estábamos en el 10º puesto de la primera división, la gente se quejaba y decía que qué mal iba el equipo. Entonces hay que darse cuenta que esas son las metas a las que se puedan aspirar, y yo creo que entre todos estamos en condiciones de lograrlo, y espero que así sea. Pues así podríamos acabar con este mensaje de unidad y sueño para que el Tenerife vuelva a ser un grande en el fútbol español, como lo fue y como debería seguir siéndolo. Así lo esperamos todos. Nos despedimos dando las gracias a nuestros invitados especiales de hoy, don Francisco Medina Fernández Aceituno y don Juan Manuel Betancourt. Muchas gracias. Un placer. Gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por la atención prestada, y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.